Señor, gracias por este momento que usted nos da de poder instruirnos, documentarnos, Señor, también prepararnos para toda buena obra y sobre todo este punto que es tan importante, que es la historia. Gracias, Señor, le damos solamente a través de los méritos de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, y para su gloria. Amén. Bueno, mi hermano, antes de tal vez de comenzar, quisiera mencionar tal vez inclinándonos un poquito, enderezándonos, que el concepto y lo que estamos aprendiendo el día de hoy sea acorde a lo que nosotros como iglesia, ¿cierto?, abrazamos, ¿cierto? Nosotros estamos revisando hoy en día que son el concepto y la historia de las cruzadas. Es parte de la historia universal, es parte de la historia del cristianismo nominal que hemos estado revisando, pero nosotros no defendemos las cruzadas. No estamos de acuerdo tampoco con ellas, para que se pueda entender el ánimo que nosotros estamos estudiándolo, pero con el propósito también de entender el por qué y para que nunca más suceda, ¿por cierto? Porque ese es el concepto, el propósito. Al final, en síntesis, todas las cruzadas, todo lo que es lo que hemos estado viendo en este siglo, son por malas interpretaciones doctrinales, interpretaciones bíblicas, y que son arraigados, ¿cierto?, respecto a este imperio occidental que al final al cabo no era el propósito de evangelización como tal, sino que solamente era el propósito de la expansión del imperio y el control político, social, ¿cierto?, imperial de todo el territorio del Medio Oriente, de todo el territorio de Europa. Amén. Entonces, es para que podamos nosotros entenderlo, ¿cierto? Y posicionarnos siempre en la postura correcta, que es simplemente los datos. Porque el dato, como se dice, mata el relato, ¿cierto? Y el dato es simplemente de que hubieron sucesos que tenemos que revisarlos y abordarlos, ¿cierto? Como iglesia no defendemos y tampoco estamos en acuerdo con respecto a las cruzadas, pero hay que sí revisarlas. Y uno de ellos, ¿cierto?, antes de iniciar en esta quinta cruzada, que es la número 5 que vamos a revisar, tenemos que interiorizarnos un poquito antes y justamente el final que vimos la semana pasada, que es el concilio de Letrán. Que hubieron varios puntos, se vieron no solamente lo que en este Inocencio III quiso hacer, que era nuevamente animar a hacer una cruzada, sino que esto fue también para ver otras cosas que también van a marcar lo que la iglesia después nominal, ¿cierto?, la iglesia católica, el romanismo abrazó y defendió como doctrina. Como en este caso fue el purgatorio, también está la adopción de la doctrina de la transubstanciación, que esta cena del Señor que ellos le dicen la Eucaristía, ¿cierto?, que son conceptos, ¿cierto?, distintos a cómo nosotros observamos la cena del Señor. Ellos lo ven de otra forma y empezó a introducirse en los conceptos, en los preceptos doctrinales, ¿cierto?, de la iglesia occidental, estas verdades que nosotros no abrazamos, pero eso es lo que ocurrió, ¿correcto? Hubo un personaje en Letrán que también es conocido, Francisco de Asís, que también participó, ¿cierto?, y se confirmó la regla franciscana, ¿cierto?, donde posteriormente, ¿cierto?, vienen varios hombres, ¿cierto?, y varios que se acoplaron a esa orden. También aquí en Letrán también se revisó algunos conceptos como la revisión de la doctrina cátara, que también es parte de esta quinta cruzada, ¿cierto? No directamente, porque siempre las cruzadas van a ser el propósito de recuperar Tierra Santa, ¿cierto?, la tierra de Jerusalén, sino que había un movimiento dualista que se estaba formando dentro de Europa, particularmente al sur de Francia, y que este concilio también aprovechó de revisarlo. Y finalmente, lo que todos esperaban, una quinta cruzada.
Así que todos estos puntos se revisaron y fue lo que inició la Quinta Cruzada. Tenemos que retroceder como una... Estamos en la quinta, ¿cierto? La cuarta, recordemos un poquito lo que sucedió en la cuarta, que fue un fracaso total, fue un descontrol total, ¿cierto? Los cruzados tomaron Zara, ¿se recuerdan de ese puerto de donde está la actual Croacia? Se lo tomaron, ¿cierto? Se lo pasaron en este caso, al gobierno o los reyes, las autoridades de Venecia, por la deuda que tenían con los barcos, ¿se recuerdan de eso? Y hubo un descontrol total donde los cruzados hicieron lo que ellos quisieron. No hubo un control, no hubo un filtro, no hubo nadie, tampoco no había ninguna autoridad. Habían autoridades, pero no eran de renombre, no había un control, una persona tal vez con poder o un gran liderazgo que pudiese controlar las filas de los cruzados. Entonces Inocencio III fue el fracaso para él, esa situación, y más aún tomándose Constantinopla, ¿se recuerda? Inocencio III, obviamente con este sentimiento total de que no cumplieron el objetivo, hace llamar la Quinta Cruzada, pero también tiene relación con lo que pasó en la tercera. Y recordemos, y vamos a seguir nombrando no sé cuánto tiempo más, a Salah ad-Din, porque dejó una herida tan profunda en el cristianismo occidental como tal, que no querían aceptar, tal vez, no querían Europa, ¿cierto? No estaba en sus... no aceptaba, ¿cierto?, de que Salah ad-Din le había ganado la guerra. Entonces, de la tercera, ¿cierto?, que fue el movido por la situación de Jerusalén, es que la cuarta y la quinta también fueron llamadas, ¿cierto?, los cruzados a defender nuevamente la Tierra Santa. Inocencio III invocó esto justamente en el Concilio de Letrán, y posteriormente Honorio, por la muerte en este caso de Inocencio, en el transcurso de la Quinta Cruzada murió, y luego Honorio fue el que tomó el cargo como de papa, como de líder pontífice, y continuó con lo que el mandato que Inocencio hizo bula, ¿cierto? Bueno, ¿cómo inició todo, hermanos? La Quinta Cruzada fueron de 1217 al 1221, y parte, ¿cierto? Y tal vez vamos a detenernos juntamente con estos dos personajes que en medio de todo el caos, en medio de toda la guerra, ¿cierto?, que entendemos cómo se formuló. Recordemos que fueron cruzados, no eran hombres evangelizadores, ¿cierto? Ellos pensaban que iban a evangelizar, ¿cierto? O ellos entendían que la evangelización era defender la tierra a base de espada, teniendo la venia, ¿cierto?, del Papa. Pero sabemos que no es así. Pero el Papa mandó, ¿cierto?, a los cruzados, pero en medio de todas estas circunstancias había un personaje que era el sultán Al-Kamil, que es el sobrino de Salah ad-Din, justamente, y tuvo la herencia, tuvo la venia, ¿cierto?, de tener las mismas cualidades de su tío, tanto militares, diplomáticos, políticos y militares bélicos, ¿cierto?, la capacidad de organizar a su gente. El sultán fue sobrino de Salah ad-Din y reinó en el 218 hasta el 238. Y durante esta cruzada, que fue importante, se recuerda, ¿cierto?, como un buen líder. Mantuvo en este caso conflictos internos también del poder, como todo reino, ¿cierto? En este caso los musulmanes no eran exceptos a estos conflictos, teniendo clanes, teniendo herencias, ¿cierto? Ellos tenían también conflictos internos, pero Al-Kamil también no estaba excepto de estos conflictos que tenían de intereses y rivalidades familiares, ¿cierto? Y lo que más se recuerda tal vez de él, juntamente con un personaje que acabamos de nombrar, que estuvo en el Concilio de Letrán, es Francisco de Asís. Algunos le dicen San Francisco de Asís, ¿cierto? Nosotros lo entendemos que no es un santo para nosotros, pero sí un personaje tal vez que interesante. Me gusta esa palabra, ¿cierto?, de que mucha gente utiliza para poder estudiar a un personaje, estudiar un hecho que es interesante.
Y justamente, ¿por qué? Porque en esta conversación que tuvo Francisco de Asís, en medio de todo el frente y toda la situación tal vez que estaba ocurriendo en guerra, ¿cierto? Los cruzados contra los musulmanes, ¿cierto? Vemos que el sultán permitió que Francisco se acercase en este caso, a su campamento, a territorio musulmán, para hacer una audiencia con él. Y fue algo como bien peculiar, ¿cierto? Obviamente que esto se toma como un aspecto como casi divino, como casi, ¿cierto? Como una intervención de parte de Dios respecto a esto, ¿cierto? Pero lo que sucedió es que Francisco de Asís partió en medio, ¿cierto? Del conflicto, en medio de la guerra, ¿cierto? Y logró llegar en un modo totalmente de paz, sin ánimo, ¿cierto? De lucha, sino que simplemente fue y se acercó y quería conversar con el sultán. El sultán lo aceptó, ¿cierto? Tuvo una audiencia con él. Muchos dicen que Francisco intentó bautizarlo, ¿cierto? Como una especie de estrategia cristiana, y obviamente que al hacer eso no podía volver después a ser musulmán. Pero Francisco, ¿cierto? En realidad lo que podemos rescatar de este hecho, de este diálogo, que fue en términos diplomáticos, en medio de toda la barbarie, ¿cierto? Que había, en medio de toda esta, del hecho, ¿cierto? De que Francisco, los cruzados estaban, ¿cierto? Tratando de tomar nuevamente Tierra Santa, dirigirnos a Egipto y en este caso al Cairo como intenciones. En medio de todas estas circunstancias, Francisco fue como una especie de estandarte de la paz. Defendió pacíficamente sus principios y no por la fuerza que como lo hacían en este caso los cruzados. Intentó persuadirlo, ¿cierto? Al sultán, y se recuerda este hecho tan importante o en medio de estas circunstancias difíciles como un poco de cordura dentro de lo que sucedió, ¿cierto? Este acto civilizado quedó marcado en la historia que en medio de la barbarie, ¿cierto? La cordura podría brillar en medio de la oscuridad, ¿cierto? Este es un acto para muchos de un santo, pero entendemos que para nosotros es como un personaje más solamente humano, pero que es interesante revisarlo. Dentro de los personajes que podemos nosotros destacar, ¿cierto? Tal vez venimos de la tercera cruzada, que hubieron 3 o 4 personajes que eran súper importantes. Y en este caso tenemos a uno que resalta de todos, que es el rey Andrés de Hungría, ¿cierto? Y tenemos que tal vez como detenernos un poco, porque ya la cruzada, a la quinta cruzada, ya la primera cruzada fue algo como un hecho innovador, tal vez para la época, algo como impactante tal vez para el continente antiguo. La segunda ya eran motivos totalmente espirituales. La segunda, la tercera fue como personaje bien importante, pero ya como que se pasó a ser como una moda el estar en la cruzada. Y de hecho, rey que no estaba en la cruzada era un rey casi prácticamente mal mirado. Y es como es muy llamativo, ¿cierto? Nos llama mucho la atención esta circunstancia, porque ya la quinta cruzada era como que se estaba impartiendo un poco la propaganda de la cruzada. A pesar que no había televisión, a pesar que no había tal vez redes sociales en esta época, ni diarios posiblemente, simplemente habían pergaminos o noticias de boca a boca, pero ya la cruzada actualmente se estaba tomando como un tema de marketing para participar en ella, ¿cierto? Como si fuese un reality y participar en ella y mostrar el poder y la influencia que tenía ese rey en participar de esa cruzada. Es una especie de competencia. Esto pasó en la cuarta cruzada, pero empezó como a notarse un poquito este sabor como a propaganda, en este caso propaganda comercial, en realidad, respecto al reino. Y Andrés II de Hungría no tenía ninguna intención, o sea, no habían intenciones espirituales como algunos tal vez lo hicieron, o fue el ánimo de algunos, espiritual en el sentido del concepto espiritual que tenían cada uno. O sea,
dentro de un cristianismo nominal. Pero Andrés participó más que nada, según ciertos los textos, que fue simplemente por la moda. La cruzada pasó a ser prácticamente una moda. Estuvo un año aproximadamente en las batallas, pero algo como bien peculiar, ¿cierto? De toda esta circunstancia es que él participó y antes como por así decirlo, del golpe de la batalla, ¿cierto? Antes de la primera batalla, se retiró. Simplemente se retiró y eso fue un declive importante en la Quinta Cruzada. No, generó en este caso bastantes bajas y su ejército era bien importante. Y esto fue antes del ataque a Egipto, ¿cierto? De la conquista de Damieta en el 218. Entonces es bien importante que podamos entender, ¿cierto? Que el rey de Hungría se retiró en medio del desarrollo y quedó en declive. En declive, en este caso, por parte de los cruzados, ¿cierto? La retirada de este rey. Y en síntesis así fue, más o menos como se promulgó o cómo se fue dando, ¿cierto? Se fue gestando en este caso la cruzada. La cruzada en estricto rigor se compone de 3 batallas, pero hubieron como una especie de mini cruzadas. Estas mini cruzadas podemos hablarlo, no sé si ustedes lo pueden ver, ojalá que sí, pero en la parte justamente donde dice París, al sur, ¿cierto?, de Francia, se promulgó una cruzada desde Francia, no lo dice el mapa, estuve buscándolo para poder mostrarle, pero no lo dice, pero se generó una especie de mini cruzada, una cruzada también liderada por el Papa. Inocencio tuvo la gestión, ¿cierto?, tal vez, por así decirlo, tuvo como la inteligencia administrativa de él liderar y controlar a los cruzados. Porque la última no los pudo controlar con nada. Ni con excomunión, ¿se recuerdan? Decían que no eran salvos y no le importó nada a los cruzados y siguieron igual. Entonces, aquí fue diferente. Él, por así decirlo, tomó el control, comandó, no en terreno, pero sí comandó a dónde van. Van para allá, van para acá. Y en este caso eso ocurrió también con los ingleses, que los ingleses en el norte quisieron ayudar también a los portugueses, también con algunas influencias musulmanas que habían ahí, y de pasada siempre los ingleses pasan ahí para poder ayudar a los portugueses y después irse. Lo hicieron, pero después en este caso el Papa les dijo inmediatamente que se devuélvanse de ahí y vayan donde se supone que tenían que ir, que era Tierra Santa, al Medio Oriente. Entonces los ingleses quedaron ahí y los holandeses también quedaron como a mitad de la operación y tuvieron que retirarse para ir a Tierra Santa. Y desde Francia, del sur de Francia, tenemos la cruzada que se llama la cruzada albigense. Y esa cruzada justamente tiene que ver con la aniquilación de los cátaros. Y los cátaros era un movimiento que estaba religioso. Era un movimiento religioso que justamente se estaba dando al sur de París, que estaba influenciando justamente en Francia y a los alrededores y estaba tomando bastante fuerza. Entonces, para poder controlar eso, qué mejor, ¿cierto?, hacerlo a través de la espada. Entonces lo mandó Inocencio III, lo mandó a los cruzados, justamente a los franceses, a participar de esto y controlar esta expansión cátara, ¿cierto?, para que no tuviese peligro el cristianismo en ese sector y pudiese tener control total de la religión en ese lugar. Y a causa de eso se desarraigó completamente de raíz el movimiento cátaro. De hecho no hay hoy día como afluentes tal vez intelectuales, pero que vengan tal vez de esa matriz, ya no como tal. Se desarraigó completamente ese movimiento. Y desde Francia y Hungría, perdón, desde Alemania y Hungría también, ahí salió en medio de esta gestión ya el Papa Honorio III, pero ocurrió algo que llama también la atención de esta circunstancia y que también
afectó a la Quinta Cruzada. Tenemos a Andrés II, rey de Hungría, y estaba Federico II, rey germano, ¿cierto? Del Sacro Imperio Romano. ¿Y qué ocurrió? De que el Papa no le permitió a Federico II participar de esta cruzada. ¿Por qué? Porque Federico tenía como inclinaciones como un poco autóctonas, pasaba a llevar, ¿cierto? Todos los, tal vez las reglas, directrices y todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano, lo pasaba a llevar. Entonces Roma sentía de que la participación de Federico II era un poco, iba a generar mucho ruido, no iban a tener control de él. Entonces lo guardaron en la casa, se portó mal, perfecto, no va, ¿cierto? Y se queda en este caso en su localidad. El Papa Honorio III prohibió en este caso que Federico II participara en este caso de la cruzada. ¿Cuántos participaron? ¿Cuántos hombres en total, cierto? Participaron 32.000 hombres. Que en esa época, hermano, es muchísimo. Muchísimo. Donde se fragmenta 20.000 caballeros y 12.000 soldados, ¿cierto? Sin contar toda la infraestructura. O sea, estamos hablando de caballos, estamos hablando de espadas, estamos hablando de lanzas, estamos hablando de armadura, escudo. Entonces, es una tarea, pero totalmente difícil y el de poder gestionar todo este traslado, hermano. Así, no es algo fácil. Y nuevamente, utilizando la misma ruta que, como ven ahí, ¿cierto? Utilizando exactamente la misma ruta que la Cuarta Cruzada, ¿cierto? Pasaron por el mar Mediterráneo, ¿cierto? Cruzando justamente en el sector de Acre, llegaron y se posicionaron ahí, ¿no? Y luego pasaron a la conquista, a la operación en Palestina, con la conquista de Damieta. Se fue Andrés II, se fue, ¿cierto? De Hungría, los dejó ahí, no se sabe por qué. Lo único que se hizo sentir a base de esta circunstancia de que Andrés II fue como para algunos cobarde, o un deceptor de la fe, ¿cierto? Pero se le responsabiliza de lo que sucedió. Pero a pesar de eso, la conquista de Damieta fue un éxito. Hubo, en este caso, mucha un ánimo, ¿cierto?, de recuperar la tierra. Y todo esto, si se dan cuenta, está totalmente lejos de Jerusalén. Esto está al sur, ya en Egipto, ¿no? Esa fue la estrategia, ¿no? No fue ir directamente a Tierra Santa a pelear mano a mano directamente con este caso, con los musulmanes, sino que esto es lo que sucedió, es que desde ahí, en vez de ir directamente a la tierra de Jerusalén, fueron a Egipto para tomarse ciertos lugares, a grandes rasgos estoy resumiendo, ciertas colonias, ciertos lugares estratégicos para los musulmanes, ¿cierto? Para posteriormente ir acercándose hacia Tierra Santa de Jerusalén, ¿cierto? Cuando llegaron en este caso a Damieta, llama mucho la atención. Sucede que el sultán, a pesar de que estaba muy cerca del desembarco de la llegada de los cruzados, él lo único que hizo fue observar. Él los miraba, no hacía nada, simplemente los miraba porque estaba observando cómo operaban. Y los cruzados sabían que estaba observando, pero era simplemente, estaban como tal vez midiendo la capacidad, ¿cierto? Militar, la capacidad militar en este caso de los cruzados, pero el sultán lo estaba observando. Conquistaron Damieta a pesar de la ausencia de Andrés II, y luego de eso Damieta pasó a ser parte del Estado cruzado, que en ese tiempo, hermanos, se me pasó la semana pasada, de contar de que a partir de la Cuarta Cruzada empezó a regirse los estados latinos, a llamarse como tal, los estados latinos. Desde la conquista de Constantinopla, ¿cierto? Que antes era por los bizantinos, ahora pasaron a llamarse los estados latinos, ¿cierto? Ya no eran los estados cruzados, sino que ya los estados latinos. Luego de eso, ¿cierto? Hicieron tal vez el esfuerzo, ya que le fue tan bien en Damieta, intentaron ir al Cairo, pero no llegaron al Cairo.
en medio de los canales bueno, no sé si alguno tal vez ha visto a través de los mapas, no creo que hayan ido a Egipto, pero justamente, o sea, el Nilo es gigantesco. Y en ese tiempo me imagino que era, pero más todavía, ¿cierto? Y los canales generados por el Nilo eran canales que los barcos también pasaban por ahí. Barcos pasaban por ahí. Y había una especie como de fortalezas que estaban en medio de una roca, ¿cierto? Para como graficarlo un poquito, en medio de la roca, y esta la única forma de poder hacerlo no era por tierra ni por barco. Entonces, ¿cómo estos cruzados iban a tomar y conquistar tal vez esos lugares que la única forma de hacerlo es escalando? Entonces tuvieron la genial idea, ¿cierto?, de hacer torres en los propios barcos. Esas mismas torres que tal vez vimos en un principio en los cruzados, que era para saltar la fortaleza del reino, en este caso de Jerusalén, pero lo mismo, en menos proporción, pero en los barcos. Y también intentaron hacer eso, pero no tuvieron mucho éxito. ¿Por qué? Porque los musulmanes tenían el control del Nilo. Y teniendo el control del Nilo, tienen control de las afluentes de las aguas. Es decir, que venían a través de los canales, venían los cruzados, ellos simplemente levantaron los diques del Nilo, igual como la represa tal vez de aquí de Rapel, como lo hemos visto cuando ha llovido por aquí, y llegó una cantidad de agua, hermano, y arrasaron en este caso con los cruzados. Finalmente desistieron de ir al Cairo. Finalmente fue un fracaso nuevamente en este caso la Quinta Cruzada. No un fracaso como tal, como fue tal vez la anterior, pero sí primeramente no se cumplió el objetivo. ¿De cuál era? Jerusalén. Y quisieron hacer una estrategia, ¿cierto?, a través del sur para ir hacia el norte, pero no lo pudieron hacer. Y se recuerda este intento, ¿cierto? Se recuerda como la caída, por así decirlo, del Cairo. Hay un relato que me gustaría tal vez comentárselo, quedan algunos minutos, de un personaje español que participó justamente que está totalmente como en paralelo porque, no sé, pues historia y a veces es bueno también comentarlo, que se llama Pelayo Galván. Fue justamente un español, ¿cierto?, de que en un escrito él vivió todas estas batallas, porque prácticamente él era una especie de obispo, arzobispo, una autoridad representante del Papa, porque era muy cercano al Papa. De hecho, estudiaron, por así decirlo, juntos. Pelayo Galván con Inocencio III. De hecho, cuando él se encontraron, fue como una especie de que, hola amigo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Fue como bien así, bien ameno tal vez su encuentro. Y Pelayo Galván dijo lo siguiente, que me gustaría leérselo un poquito más. Dice, es una narración de lo que él vivió ahí, en el año 1218. Dice, a orillas del Nilo, Pelayo Galván se seca el sudor con la manga del hábito. El verano en Egipto es duro, muy diferente al clima en su tierra natal, donde la lluvia y el frío son una parte más de la naturaleza. Aquí el calor es pegajoso y el sol ataca sin piedad, algo que bien podría haber facilitado la toma de la ciudad que los hijos de Alá, ¿cierto?, llaman el Dumyat. La damieta cristiana, al verse acuciada por la falta de agua, pero aquel caudaloso río, a su paso por la vía, ha revertido el problema a los sitiadores. O puede que, ironía de la guerra, le reporte la solución definitiva. Resuenan en el río ruido incesante de martillos resquebrajan las maderas y órdenes dadas en diversas lenguas del mundo. Después de 3 meses siendo repelidos por tierra y ante la falta de material para la construcción de las máquinas de asedio, Galván, Oliver de Colonia, Leopoldo VI y Juan de Brienne, que era el rey de Jerusalén, han tomado la decisión de fijar 2 grandes barcos y construir sobre ellos una torre flotante que lleve a la altura de la Alcazaba, superando la cadena que impide el acceso a los barcos. La tarea es inmensa, pero al salir bien de la ciudad, caerá consigo y con ella la Quinta Cruzada permitirá por fin recuperar Jerusalén
la casa de Dios. Es un relato, ¿eh? Me gustó porque es bien poético el hombre. Pero eso es es un ejemplo, ¿cierto? Como tal vez en primera persona de lo que ocurría en ese lugar, ¿cierto? Y para terminar, quisiera compartirles, a ver si tal vez la tecnología me lo permite, compartirles, tenemos sonido aquí, eh, de que la propaganda como tal empezó de las cruzadas, quedó como plasmada en la historia. Con esta canción, a ver si se puede escuchar. Este es un extracto, simplemente un extracto. Ahí no se escucha tan fuerte, ahí sí. Esta es una adaptación que se hizo justamente comercial, dando la historia, porque la historia siempre se contaba en este caso con canciones, ¿cierto? Con poesía, ¿cierto? Y esta canción que se adaptó ahora actualmente, ¿cierto? Pero en lengua realmente húngara, posiblemente. La canción se llama La canción de Palestina y es una canción escrita en la época, ¿cierto? Por un poeta medieval alemán, era en alemán, perdón, no húngaro. Y se trata sobre la historia justamente de Palestina en los cruzados, en donde mostraba, ¿cierto?, el conflicto como tal entre lo que ocurría, ¿cierto?, el interés de Jerusalén, pero mostraba como un paralelo, o sea, como que los musulmanes y los cristianos tenían el interés de recuperar Jerusalén a causa de las creencias y la religión propia. Pero posteriormente, después al final de esta canción, simplemente dice, pero los cristianos tenemos la razón. Fue como un poco una canción comercial para difundir la necesidad, ¿cierto?, de incurrir a la Quinta Cruzada. Es un dato tal vez freak que le doy, pero es importante saber de que en todas las guerras era importante tener esto, o sea, la costumbre, ¿cierto?, de la época era defender la causa. ¿A través de qué? De las canciones, de la cultura. Y quedó, en este caso, por siempre en la historia. Así que eso, mis hermanos. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿Algún aporte tal vez? Amén. A mí por lo menos me llama la atención el valor significativo que le daba por lo menos a Jerusalén como si fuese una tierra santa realmente. Correcto. Al punto de decirle a estas personas que batallaban que el que daba su vida era como tenía una gratificación en el cielo. En este caso, o sea, como que si la tierra en sí tuviese un valor significativo, ¿verdad? Sí. Es importante, hermano. Yo por lo menos palpé en carne propia. Ustedes saben que yo no tengo una formación de caso católica, pero sí fui y investigué justamente en Pedro de Valdivia, con Providencia está la iglesia ortodoxa. Y yo empecé como a conversar con una persona ahí, ortodoxa, o sea, bizantina, ortodoxa actualmente. Y ellos tienen una observación y una importancia tanto a Jerusalén, de que los púlpitos de ellos, ¿cierto? Para ellos son altares tal vez. Los altares están según el oriente. En este caso, el oriente está para allá, ¿cierto? A la cordillera, entonces el altar o el púlpito estaría aquí. Porque allá está la Tierra Santa. ¿Te das cuenta? Efectivamente, es una consideración pero tremenda la Tierra, ¿cierto? Es algo arraigado en ellos. Obviamente nosotros no lo compartimos. Sabemos que es importante la historia en este caso de Israel y Jerusalén y todo, pero no la veneramos como tal. No tenemos esa venerencia, esa consideración. Así como los musulmanes que tienen Lo mismo. este lugar, Meca, como si fuese un lugar sagrado. Y de hecho sí, si usted tiene un amigo musulmán, no le habla a las 6 de la tarde porque te va a contestar